Ayer lunes, como saben, el Ministerio de Sanidad ha pasado a tratar como una gripe los casos leves y asintomáticos del COVID. El aislamiento ha dejado de ser obligatorio para este tipo de contagios y se han dejado de realizar también pruebas diagnósticas. Hoy queremos analizar con un experto, con el responsable científico del Centro Nacional de la Gripe, si el coronavirus ya está en esa fase de gripalización y tenemos que acostumbrarnos a tratarlo y verlo como una gripe. Iván Sanz, buenas noches. Buenas noches. Estamos ya en ese momento. Tenemos que considerar el COVID como un virus respiratorio más. Bueno, la percepción es esa, nosotros somos los que tenemos que considerar si hacer eso o no, no es el virus el que tiene que hacer eso. El virus se va a estacionalizar con el tiempo, probablemente se quede con nosotros, es un virus que ya se ha adaptado muy bien a la especie humana y es probable que se quede como un virus respiratorio más, como la gripe, otros virus que seguro que algunas personas reconocen, como el virus respiratorio sincitial. Y sinceramente creo que estamos un poco en una fase temprana que tenemos que ir pensando en cómo hacer la gripalización del COVID. Término que desde el principio a mí no me ha gustado personalmente, pero bueno, lo aceptamos. Bueno, pues porque es difícil explicar a la gente cómo hacer la gripalización si no se les hace entender qué es la gripe y cómo analizamos la gripe todos los años. Creo que es importante darle un poco de capacidad a la ciencia de explicar cómo hacemos esto normalmente. Yo creo que es temprano todavía, pero tenemos que ir sentando las bases para que yo creo que a lo largo del año que estamos, bueno, pues hacerlo en la temporada siguiente, cuando empiece el invierno, el otoño-invierno siguiente, poder gripalizar definitivamente el COVID, si nos deja, claro. Y va a ser fácil para los sanitarios, para los científicos, para los ciudadanos también, que normalicemos el COVID, que superemos, digamos, también esos miedos después de estos 2 años tan complicados. Bueno, el miedo es difícil de superar, pero tenemos las herramientas para poder hacer que esto se acabe, o al menos que se normalice de una forma. A mí no me gusta llamarlo nueva normalidad, prefiero decir vieja normalidad, porque es a lo que tenemos que tender. Ya hay protocolos que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado a los Centros Nacionales de Gripe para poder hacer esa vigilancia conjunta de gripe y COVID a la vez de una forma muy similar. Por lo tanto, tenemos las herramientas y lo que hay que decirle a la ciudadanía es: estamos preparados o en vías de prepararnos para en pocos meses poder empezar a hacer las cosas de una forma, pues bueno, como lo hemos hecho toda la vida con este otro virus, que justo ahora tenemos una epidemia en ciernes con él. ¿Es el mejor momento ahora para eliminar ya las mascarillas en los interiores? Yo creo que sinceramente es un pelín temprano. Nosotros ya lo hemos dicho precisamente justo antes de la ola de Omicron, que creíamos que era un poco temprano eliminar las mascarillas porque sabíamos que, bueno, podía venir otra onda de COVID, probablemente vinieran otros virus respiratorios o la gripe, y al final es como ha estado sucediendo. Por lo tanto, creíamos que en octubre, cuando empezamos a hablar de esto, era difícil quitar las mascarillas en exteriores, en exteriores sí, porque eso ha demostrado que está claro que cuando estamos distanciados no pasa nada, pero en interiores era difícil hacerlo en esa época. Y creo que ahora todavía estamos en una época un pelín temprana, porque ahora justo tenemos una epidemia de gripe, estamos teniendo varios virus respiratorios diferentes que causan resfriado común circulando a la vez con la gripe y con el COVID. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar ya en un horizonte más a finales de abril o en tal caso mayo, que es ya cuando hace una temperatura mucho más agradable, la gente hace vida más en el exterior, donde hay una distancia social más grande entre personas. Ahora de momento estamos todavía muy cercanos entre nosotros cuando estamos en un sitio cerrado, y creo que tenemos que todavía poner barreras al virus para evitar no solo el COVID, sino otros virus respiratorios como la gripe. Pararlo en lo que podamos. Señor Sanz, si uno mira los datos de la gripe de 2021, lo que tiene registrado el Instituto de Salud Carlos III, se lleva una sorpresa porque solo se detectaron 12 casos en España. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues porque las mascarillas funcionan, el distanciamiento social funciona, ese tipo de medidas que hemos tomado durante toda la pandemia, que han tenido muchos detractores, pero gracias a eso el COVID no ha sido tan grave como podía haber sido. No voy a decir que no ha sido grave porque a las personas que han perdido familiares eso es muy duro, pero podría haber sido muchísimo más grave. Las mascarillas y el distanciamiento social han hecho efecto, pero lo que tenemos que ver es que bueno, el futuro en este sentido pasa por trabajar mucho mejor en vigilar las cosas que nos rodean. La gripe el año pasado, la verdad es que desapareció casi por completo por 2 problemas básicos. Uno, porque el COVID desplazó a todos los virus respiratorios, eso lo vimos desde el principio de la pandemia, prácticamente dejamos de detectar otros virus respiratorios junto con la gripe, y también porque, bueno, cuando no podemos vigilar las cosas con la exactitud que lo hacemos, y se vio perfectamente cuando la atención primaria no pudo vigilar la gripe como lo hacía,
Probablemente hayamos perdido casos. Se han dado esos datos. Por desatención, digamos. Desatención, no. Falta de control, digamos. Falta de control, pero porque no se ha podido realizar. Se tienen que entender de esa forma. No porque no hayamos querido, porque nosotros hemos puesto nuestro ahínco, la atención primaria ha hecho lo que ha podido con los medios que disponía, pero claro, cuando te viene una situación como la del COVID, pues no puedes hacerlo. En este año, en cuanto hemos podido restablecer más o menos los servicios de atención primaria para poder vigilar la gripe, ya veis cómo enseguida ha reaparecido en una forma un poco extraña. Porque es verdad que los patrones tradicionales de la gripe han cambiado. Los expertos que trabajáis con esta enfermedad, me imagino que os habéis vuelto un poco locos, ¿no?, durante estos meses. Pero la gripe vuelve a ser epidemia, acaba de traspasar el umbral epidémico en Castilla y León. Nos hemos, digamos, reencontrado, o se han reencontrado ustedes otra vez con el virus. Ustedes dicen que no es bueno que no haya gripe. ¿Por qué? Exactamente. Puede sonar un poco extraño, pero nosotros ya el año pasado, de hecho, la gente del Centro Nacional de Gripe, en concreto, pues bueno, tanto el director actual, que es el doctor José María Eiros, como nuestro advisor científico, que es el doctor Lejarazu. Ha estado aquí 2 veces en este Sí, ya lo he visto a veces aquí, sí. Pues publicamos un artículo precisamente en el que comentábamos que el hecho de que no hubiera gripe durante un tiempo puede ser lesivo para la población humana porque perdemos esa inmunidad que, aunque nos vacunemos, con el tiempo no se vacuna tanta población como sería deseable. Se vacuna por los grupos de riesgo, los que más les ataca la gripe, los que más gravedad tiene la infección. Por lo tanto, si no vacunamos a todo el mundo, la pérdida de inmunidad es constante y al final lo que nos podemos encontrar es lo que sosteníamos con una epidemia que fuera más larga, más dura y además de más intensidad. No sabemos si esto será así en lo que tenemos ahora, esperemos que no, esperemos que nos hayamos equivocado, pero sí que es cierto que la gripe va reclamando poco a poco su nicho ecológico. ¿Y el hecho de que haya menos inmunizados por la gripe puede producir o puede provocar que a partir de ahora la gripe sea más grave, haya más hospitalizaciones? Lo que puede suceder es que haya más casos. Igual que con Omicron hemos visto que sí que era menos letal, también hemos visto que había cifras de mortalidad que nos seguían escandalizando un poquito porque, bueno, a más casos, pues más mortalidad. No porque el virus sea más grave, probablemente no venga un virus de gripe que sea más mortal o más lesivo para la población humana, pero si produce más casos es como jugar a la lotería. Si juego muchas veces es más fácil que me toque y si juego pocas, menos. Cuando hay epidemias en las que los casos son digamos, la intensidad de la epidemia es moderada, pues hay menos mortalidad y cuando hay picos más elevados, la mortalidad es mucho más elevada. Es un juego simplemente de números. Por lo tanto, lo que podemos esperar ahora yo creo que es unas 3 o 4 semanas de subida de la epidemia de gripe, según lo que hemos estado viendo, porque además acabo de ver el informe hace nada, que lo ha sacado la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública. Hubo un pico en octubre, otro en noviembre. Estamos ahora en otro pico. ¿Eso tiene algo que ver con la variante Omicron? ¿O? Sí, probablemente. Sí que vimos que es extraño, ¿no? Sí, es extraño que se presente una epidemia como ahora que parece que va a seguir escalando en marzo. No, es extraño, pero no es, pero puede pasar. Ha pasado, de hecho, varias veces. Lo hemos visto una epidemia tardía. Pero lo que sí que es extraño es que produzca esos 2 picos, que en octubre, noviembre, diciembre haya producido una especie de mini pico que no llegó a ser una epidemia, no traspasó el umbral epidémico y que ahora vuelva. Lo que ha pasado entre medias es una incógnita, es un enigma, no podemos saberlo. Puede ser porque la atención primaria no haya podido abordar esa vigilancia, o puede ser también, y lo hemos visto, y lo hemos hablado en el centro de gripe, por una competencia desleal entre el COVID y la gripe que haya desplazado a este último virus. Por lo tanto, no sabemos qué ha sido, pero lo que sí que está claro es que ha logrado recuperar su nicho ecológico. ¿Y cómo se van a comportar los virus este año, lo que queda de año? No sé si es una pregunta muy complicada. Muy complicada. Muchas veces nos gusta decir que somos como los vulcanólogos. Cuando ya ha pasado la erupción ya podemos decir que eso ha sucedido así. Nosotros igual. De hecho, fíjate, cuando colaboramos con la Organización Mundial de la Salud, que es uno de nuestros principales cometidos como centro de gripe, para elaborar la vacuna antigripal, lo hacemos a 8 meses vista. Con lo cual, siempre jugamos a la bola de cristal y por eso algunas veces nos equivocamos o no acertamos al 100% con las cepas que metemos en la vacuna. Con la vigilancia pasa igual. Lo que podemos augurar ahora es que de momento queda un mes todavía de actividad gripal en el que probablemente el resto de virus respiratorios que también han sido desplazados por Omicron vuelvan a coger un poquito su papel y el hecho de que ahora Omicron o una variante nueva de Omicron, una Omicron silenciosa, como ahora se le llama, vuelva a aparecer o haya una 7ª onda, eso ya... Es una lucha, de es una lucha, virus que se dan codazos, ¿no? Pero fratricida además, completamente fratricida. Por cierto, señor Isanz,
hay mucha gente, muchos castellanos y leoneses que seguramente no sepan que en Castilla y León está uno de los centros nacionales de la gripe, en este caso en Valladolid. Cuéntenos brevemente qué hacen, qué investigan, cómo es la vigilancia del virus. Bueno, pues los Centros Nacionales de Gripe es una red de laboratorios, de 152 laboratorios en concreto a nivel mundial, que está, digamos, acreditada por la Organización Mundial de la Salud a través de un sistema que es el más antiguo de vigilancia de todo el planeta. Data de 1952, fijaos la cantidad de años que llevamos haciendo esto, no yo, por supuesto, pero sí predecesores míos de nuestro. Pero sí gente como Lejarazu, como claro. Pepe Eiros, que son dos, en fin... Sí, son personas que llevan trabajando toda la vida en el Centro Nacional de Gripe, que se fundó en el año 1976, o sea, llevamos más de 40 años haciendo esta labor, y básicamente lo que hacemos es vigilar la gripe para ver qué es lo que pasa, para dar, digamos, opciones a la salud pública de tomar decisiones que puedan favorecer el tratamiento de la enfermedad o el control de la misma. Y por otra parte, una de nuestras labores más importantes es la que te he comentado antes. Seleccionamos cepas gripales, recibimos muestras o de redes centinela, como la de Red Centinela de Castilla y León, que también la lleva Salud Pública, o también de redes hospitalarias, y seleccionamos cepas para mandar a nuestros centros de referencia. Nuestro en concreto está en Londres, y allí, junto con las cepas de otros países que van mandando sus virus, lo que hacemos al final es ver por dónde va evolucionando el virus de la gripe, los 4 virus de la gripe que infectan al ser humano, con el objetivo de meter las, digamos, cepas ideales en la vacuna antigripal del año siguiente. Esto, como he dicho antes, a 8 meses vista. El hecho de que ahora ya han aparecido nuevas, digamos, vacunas o tipos de vacunas con el COVID nos da unos años dorados para el mundo de la gripe, porque probablemente con las vacunas de ARN mensajero, que ahora se ha utilizado mucho para el COVID, pues podamos hacer esa vigilancia prácticamente hasta septiembre, con lo cual vamos a estar prácticamente a 2 meses de poner la vacuna y eso nos va a dar una capacidad de acertar muchísimo más en los virus de la gripe, pero probablemente de una forma logarítmica. De hecho, ya hay industrias farmacéuticas que están trabajando en vacunas combinadas de gripe y COVID con esa tecnología, con lo cual yo creo en un horizonte bastante... Permítame una curiosidad muy tonta. Cuando usted tiene un síntoma de gripe, lo detecta enseguida, sí, esto es gripe. ¿O no? ¿O en casa de herrero, cuchillo de palo? Una de las cosas que se ha descubierto con COVID es que muchas infecciones son asintomáticas y en la gripe también ocurre. Pero siempre hemos jugado con la broma de una forma de diagnosticar la gripe que nos gusta decirla porque es de cachondeo, pero es real, es así. Siempre decimos que si sientes que te ha atropellado un camión, si te ha atropellado un camión tienes que ir a traumatología, pero si no te ha atropellado un camión probablemente tengas gripe. Claro. Esa sensación, ese aumento, digamos ese comienzo brusco de síntomas de que de repente te encuentras fatal, de fiebre alta, es probablemente lo que te está pasando. COVID también pasa parecido. Claro, ¿no? Claro, y eso dificulta muchas veces diferenciar. Imagínese un médico de atención primaria que llega una persona que tiene síntomas gripales o síntomas de COVID que son súper parecidos y cómo lo diagnostica de forma diferencial. Claro, súper difícil. Claro. Tiene que coger una muestra y nos la manda a los centros que podemos hacer ese tipo de diagnósticos. Estamos aprendiendo mucho de la gripe hoy, vamos a seguir aprendiendo con nuestros tertulianos. Laura. Buenas noches, muchas gracias sobre todo por la explicación. A nosotros nos gusta mucho poner fecha, lo hicieron los expertos con el inicio de la pandemia. Yo no sé si la gripalización va a suponer de forma a corto o medio plazo poner fin a la pandemia del COVID y por otra parte cómo se va a ejecutar ese protocolo de gripalización. Quiero decir, ¿se va a comportar como el tratamiento de la gripe? ¿Vamos a vacunarnos anualmente? ¿Se puede volver a mutar el virus o aparecer una nueva variante? Bueno, el término pandemia es un término humano. El virus no sabe que está en pandemia. El virus no sabe que está infectando y le da igual. Es un término que ponemos nosotros y la pandemia se pone fin cuando la OMS, igual que con la pandemia del 2009 de gripe A, diga se acabó. ¿Cuándo lo diga? Cuando probablemente ya la situación esté bastante más controlada. Ojo, países del primer mundo y países del tercer mundo. Queda mucho por hacer en países del tercer mundo en este sentido. Yo creo que el fin de la pandemia sí puede estar a lo largo de este 2022, cuando el virus ya se comporte de una forma que, digamos, estacionalizada, ya se comporte de una forma en la que, pues bueno, surjan epidemias en épocas de frío, como surgen la de virus respiratorio sincitial o la gripe. Hasta ahí creo que todavía no podemos decir que es el fin de la pandemia y creo que puede ser también un poco lanzar las campanas al vuelo y hacer cosas que quizá no debemos todavía, porque hemos visto, o sea, no hemos logrado bajar, creo que son ahora mismo, corregidme si me equivoco, de 400 casos por 100.000 habitantes, que es una incidencia bastante alta. En la gripe ahora mismo estamos en 90 y fijaos lo que queda por subir, ¿vale?
¿Qué se tiene que hacer para gripalizar la COVID? Bueno, pues literalmente hacer lo que hacemos con la gripe. ¿Qué hacemos con la gripe? Pues esencialmente vigilarla, y a eso se refiere con gripalizar, de una determinada forma, que es, primero, a través de los médicos de atención primaria o de los casos hospitalarios. Cuando hay una definición de caso de gripe, este paciente cumple los criterios para que una persona, para que tenga gripe, quiere decir, por ejemplo, tiene tos, tiene fiebre alta, etcétera, es un diagnóstico clínico, es un caso de gripe. Es una enfermedad de declaración obligatoria semanal, por lo tanto, pues se hacen tasas semanales, no como con el COVID, que es más, se hace más de una forma mucho más ahora, digamos, rápida, porque hay esa necesidad, pero no se diagnostica a través del laboratorio en la mayor parte de los casos. Solo casos que sean que sean interesantes a través de atención primaria o atención hospitalaria nos llegan a los centros donde sí hacemos diagnóstico microbiológico a través de PCR y sí que sabemos esto es gripe, esto es COVID o esto es otro virus. Ese va a ser el futuro de la gripalización del COVID. Probablemente lo que hagamos sea casos de COVID que atiendan a una definición de caso, tienes estos síntomas, se diagnosticarán como tal y otras muestras llegarán a estos centros como el nuestro en los que se dirá esto es COVID también y por tanto aportaremos esa información de tipo virológico. Ese es el futuro de... Iván, tenemos el complemento que nos faltaba, que es el médico de atención primaria. ¿Tú lo detectas rápidamente a una primera observación, si es COVID o es gripe? No, bueno, no es fácil. Depende de la clínica. Lo que pasa es que hay muchos casos asintomáticos. Entonces, la ventaja que tenemos con el COVID es que tenemos un medio diagnóstico ultra rápido, que es el test de antígenos. Nosotros hacemos diagnósticos de gripe indirectamente. Descartamos que no sea un COVID, nos guiamos de la clínica y probablemente sea un cuadro gripal. Bueno, puede ser una gripe, puede ser una pseudogripe, puede ser un virus respiratorio sincitial, puede ser un catarro común. Entonces lo hacemos por exclusión. Nosotros los médicos de familia, los médicos de atención primaria, estamos manejando constantemente la incertidumbre. Tenemos muy pocas herramientas para acertar de pleno, como puede tener el Centro Nacional de la Gripe, que le mandas una muestra y te dice exactamente cómo es. Pero bueno, yo quería, antes de que la pregunta que me has hecho, yo quería decir una cosa. Como médico comparto todas las cosas que nos dice Iván. Como presidente del Colegio de Médicos no puedo estar nada más que orgulloso de tener en Valladolid un centro de la gripe con el prestigio que tiene y con la trayectoria de todas las personas que han estado trabajando. Con gente tan joven como él, además. Sí, bueno, pero Iván, pero bueno, sus antecesores han sido profesores míos y les tengo muchísimo aprecio. Pero como médico de atención primaria sí que quería hacer alguna matización. Claro, la atención nos has mencionado muchísimas veces porque somos la clave, ¿no? A la hora de la entrada de los pacientes. El sitio normal por donde deben entrar los pacientes es por atención primaria. Donde se tiene que resolver la mayor parte de los problemas de los pacientes es en atención primaria. Has dicho que a lo mejor habíamos tenido una pérdida de seguimiento de casos. Yo creo que no ha sido así. Lo que pasa es que nosotros recibimos todos los pacientes y todos los pacientes con clínica respiratoria estamos siguiendo un protocolo que pasa por hacer el test diagnóstico, etiquetarle de COVID o de no COVID y a partir de ahí pues tomar decisiones sobre el tratamiento. Es decir, que no hemos hecho tal pérdida. Lo que pasa es que bueno, nos ha llegado ahora la epidemia de gripe al mismo tiempo que está dando sus últimos coletazos la mal llamada sexta ola. Pero bueno, claro, nos hemos acostumbrado a ese término. Pero sí que quería hacerte una pregunta. Has dicho que el Centro Nacional de la Gripe lo que hace es recoger muestras, con lo cual identifica las cepas, y esas cepas son las que sirven para fabricar la vacuna de la temporada siguiente. El caso de que tengamos, el caso ahora que estamos teniendo una incidencia de gripe, ¿tú piensas que se debe a ese desplazamiento temporal? ¿Se debe a que los pacientes que estamos viendo ahora son pacientes que normalmente con gripe son pacientes que no están vacunados? Porque se ha vacunado. Este año hemos bajado un poquito la cobertura vacunal de la gripe. El año pasado había mucho más miedo y se vacunó mucha más gente. Este año se vacunó menos, pero sobre todo se han vacunado las personas mayores y las personas de riesgo. O bien que la baja incidencia del número de casos que ha habido los 2 años anteriores ha dificultado el conseguir una vacuna con las cepas adecuadas que iban a estar circulando este año. Yo creo que, dado el bajo porcentaje de gente que se vacuna, siempre tiramos a que se tiene que vacunar más gente porque nos queda mucho trabajo por hacer en el tema de vacunar a gente de riesgo. Yo creo que tiene que ver más con que la gripe no haya estado presente en estos 2 años y que el COVID no le ha dejado. O sea, el hecho de que se haya vacunado menos gente que el año pasado, que sí que es verdad que aún así hay más gente vacunada que otros años más normales. El año pasado fue salvaje porque el medio es libre y es entendible. Pero yo creo que ha sido más debido a eso, a que llevamos 2 años sin circular el virus de la gripe y por tanto pues ha aprovechado
el hueco que le ha dejado el COVID después de esta sexta onda. Yo creo que sí que lo estaba intentando en finales de otoño, no le dejó, apareció Omicron con todo su esplendor y nos desbarató el inicio de esa epidemia. Está claro que ahora ha aprovechado el hueco que le da. Yo creo que tiene que ver más con eso, más con la propia epidemiología y virología del virus que con que la capacidad que tenemos nosotros de desplazar lo que podemos hacer con las vacunas, que siempre desgraciadamente son pocas, y ya hemos visto que con el COVID hacen mucho efecto, pero cuando se ponen. Justino. Ya sé que breve. En principio, agradecerle las explicaciones tan brillantes y esclarecedoras, ¿no? Y sí me gustaría, más que preguntas, comentarios para comentarlo con usted, ¿no? Cuando hablan de ir retirando ya dentro de unos meses las mascarillas de interior, pero si ya están prácticamente retiradas. Y en los bares, ¿de qué me sirve que me prohíban entrar con mascarilla si en la mesa yo me estoy tomando una cerveza con la mascarilla bajada? Ese es el primer comentario. Y segundo, ¿le preocupa a ustedes lo que está pasando en China con Shanghái, por ejemplo, que hace 2 días se ha confinado Shanghái entero con 25 millones de habitantes? Si me permite, estoy a responder primero a la segunda pregunta, porque es súper interesante. China es un país que ha vivido durante estos 2 años confinado. Es un país que no ha permitido entrar a la gente fácilmente y no ha permitido salir a la gente fácilmente. Se ha infectado muy poca gente, si hacemos caso a las cifras oficiales, durante estos 2 años, y encima se ha vacunado poca gente. Están en unas tasas de vacunación del 50%, y encima con vacunas que no tienen la efectividad tan elevada como las que hemos usado aquí. Por lo tanto, el problema que tiene China es que se va a exponer a un virus cuando empiece a circular la población que no conoce mucha gente, ni de forma vacunal ni de forma natural. Por tanto, yo creo que allí van a tener un problema que nosotros ya hemos solventado. Ya hemos dejado atrás esa fase en la que, somos, permitiendo la expresión, naif, somos nuevos frente al virus. Una gente lo ha pasado, otras personas lo han pasado vacunados. Por lo tanto, yo creo que China no nos debe preocupar lo que está pasando allí porque es una población muy diferente. De hecho, se ve, fijaos que aquí lo que está viniendo sobre todo de gripe es un subtipo que se llama H3 y allí está la B. O sea, es completamente diferente. El resto del mundo va por un lado y China va por otro. Es un mundo radicalmente diferente y yo creo que... Pero salió de allí, ¿eh? Salió de allí, estoy de acuerdo, pero luego cerraron a cal y canto y parece que no han vuelto a abrir como antes estaba abierto China. Por tanto, yo creo que eso... Pues Iván, nos das una buena noticia, porque es verdad que había mucha preocupación y estamos muy pendientes del país asiático. ¿Y lo de los bares cómo lo ve? Yo lo de los bares sí que es cierto que mucha gente en los bares no utiliza la mascarilla como se debe. Pero yo creo que siempre hay que tirar una ley de máximos para que la cumplan los mínimos. Si decimos que la mascarilla en los bares no es necesaria, nadie la va a utilizar. Sí. Y si decimos que todos debemos utilizarla, la va a utilizar el 50%. Por lo tanto, tenemos que intentar, como podamos, apelar a esa responsabilidad individual para que el 50% de la población lo utilice bien. Sabemos que va a haber un porcentaje de gente que siempre se lo salte, igual que no utilizando el cinturón o cualquier cosa que eso os ocurra. Entonces, tenemos que intentar poner los máximos medios para que lo cumpla la mínima población que se pueda. Usted es muy benévolo con lo del 50%, Sí. Pero bueno, no hay más que ir a un bar. Iván Sanz, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Clase magistral sobre la gripe, Ojalá hablemos más de la gripe y no tanto del COVID. Hace falta. Muchas gracias por estar aquí.